Seguimos con uncinariasis, manifestaciones clínicas. En la piel se presenta dermatitis pruriginosa, en los pulmones síntomas respiratorios inespecíficos. La sintomatología intestinal consiste en duodenitis, pero el efecto principal se deriva de la anemia por pérdida de sangre. En casos avanzados puede llegar a producir insuficiencia cardíaca, desnutrición y edemas. La sintomatología de la uncinariasis está directamente relacionada con la intensidad de la infección. El cuadro clínico más importante de esta parasitosis está constituido por el síndrome de anemia crónica, el cual se agrava en pacientes desnutridos. Las infecciones leves son asintomáticas a no ser cuando se presentan en pacientes desnutridos. Se considera que hay síntomas severos con infecciones por 100 parásitos Necator o por 30 Ancylostoma. De acuerdo a las distintas etapas de invasión parasitaria, la sintomatología se presenta a nivel del punto de entrada en la piel, en los pulmones, en el intestino y las manifestaciones sistemáticas del cuadro anémico. Cutáneos. Se presenta una dermatitis pruriginosa en los sitios de entrada de las larvas infectantes, con la característica de ser transitoria y recurrente en aquellos pacientes de zonas endémicas en donde es fácil la reinfección. Por el contacto directo con la tierra, la piel afectada es la de los pies, en especial los espacios interdigitales. El rascado y la contaminación bacteriana favorecen las infecciones secundarias que pueden ser de tipo purulento. Ocasionalmente se logran ver pequeños canales subepidérmicos formados por la migración de las larvas. Pulmonares. Esta sintomatología es inespecífica y es imposible diferenciarla clínicamente de la causada por otros siguientes agentes etiológicos. Los síntomas son tos, expectoración, febrículas transitorias y focos de condensación bronconeumónica. Estas manifestaciones clínicas están acompañadas de intensa eosinofilia. Las características mencionadas constituyen el síndrome de Loeffler, común a todas las helmintiasis que hacen el ciclo pulmonar. Las características mencionadas constituyen el síndrome de Loeffler. La intensidad de las manifestaciones pulmonares es muy variable. Puede ir desde formas muy leves que simulan un cuadro gripal hasta formas severas de tipo bronconeumónico. Intestinales. En general son de poca intensidad y consisten principalmente en dolor epigástrico, náuseas, pirosis y ocasionalmente diarrea. La pérdida de sangre se comprueba con el examen de sangre oculta y materias fecales. Los cambios radiológicos corresponden a duodenitis con distorsión de la mucosa y contracciones segmentales. Anemia y desnutrición. La duración normal de la vida de los uncinarios sobrepasa los 5 años. Este hecho, agregado a las frecuentes reinfecciones que sufren los pacientes en zonas endémicas, hace que la anemia y la desnutrición sean enfermedades progresivas y crónicas, especialmente en niños y en embarazadas. Las manifestaciones clínicas que se observan en las formas leves consisten en debilidad física, palidez. En casos más avanzados se presenta además disnea de grandes esfuerzos y sensación de cansancio. Los pacientes con uncinariasis severa adquirida desde la niñez presentan franco retardo en el desarrollo mental y físico, retraso en el desarrollo sexual y alteraciones de la conducta que se expresan con neurosis de ansiedad e irritabilidad, desorientación, confusión, pérdida de la memoria, excitabilidad emocional y agresividad. Los casos avanzados presentan gran debilidad, pérdida de fuerza para el trabajo, palpitaciones, disnea, cefalea, lipotimias, parestesias, anorexia y algunas veces geofagia. Durante el ejercicio hay cefalea pulsátil perceptible en las arterias craneales, síntoma que los campesinos de Colombia han denominado tuntún. Al examen físico se encuentra intensa palidez y en algunos casos edemas en extremidades inferiores, derrames pleurales, ascitis, hepatomegalia, hemorragias retinianas, fiebre y cambios cutáneos como piel lisa o descamativa debido a la desnutrición que puede llevar a edema generalizado o anasarca. Prácticamente todos estos pacientes presentan una o más anormalidades cardiovasculares, principalmente soplos sistólicos, cambios en la presión sanguínea, taquicardia y cardiomegalia. Los cambios electrocardiográficos son bajo voltaje, prolongación del intervalo QT y alteraciones consecuentes al agrandamiento del ventrículo izquierdo. En algunas ocasiones se puede observar esplenomegalia y hepatomegalia. Se han descrito casos de tromboflebitis en pacientes intensamente anémicos por uncinariasis, aunque no está esclarecido que la parasitosis sea la única responsable de este fenómeno. Se ha demostrado que los niños desparasitados periódicamente mejoran la anemia y aumenta significativamente su capacidad física, peso y crecimiento. La desparasitación para uncinarios y otros nematodos intestinales se recomienda cada 6 meses por 3 años. La desparasitación en mujeres en edad reproductiva y embarazadas es recomendable por el efecto dañino de la anemia del feto. El pirantel y el levamisol no son teratogénicos y los benzimidazoles, aunque teratogénicos en dosis altas en algunos animales, pueden usarse después del primer trimestre de embarazo o durante el primer trimestre si la intensidad del parasitismo lo exige. Parasitosis intestinal por Ancylostoma canino.
Este helminto, propio de perros, se ha descrito como parásito intestinal humano en pacientes en Australia con enteritis eosinofílica, cólicos, diarrea e hipereosinofilia circulante. Algunos pacientes que presentaron cuadros de peritonitis y obstrucción intestinal fueron operados y se encontraron los parásitos adultos fijados a la mucosa del yeyuno. El proceso inflamatorio es debido a la actividad alérgica producida por antígenos secretados por el parásito. Inmunidad. Aunque hay anticuerpos que no se ha comprobado que son protectores. No se ha comprobado que son protectores. No se ha encontrado una vacuna para humanos, pero sí para ancilostomiasis de perros. Los alimentos intestinales cuyas larvas migran por el organismo tienen un mayor contacto con el sistema inmunitario y logran producir reacciones intensas tanto de inmunidad humoral como celular. Se han demostrado varios tipos de anticuerpos en infecciones por Necatum americanus y ancilostoma, pero ninguno se ha asociado directamente con inmunidad protectora. Se puede detectar inmunoglobulina G específica en el suero de personas infectadas por esos parásitos. Se ha comprobado que la susceptibilidad a las reinfecciones después del tratamiento es variable en diferentes pacientes, lo cual podría tener relación con la resistencia adquirida o natural. Ese factor y la exposición de la piel a larvas infectantes determinan la variación en la frecuencia e intensidad de las reinfecciones. La respuesta inmunológica a los alimentos se ha caracterizado por un aumento de anticuerpos tipo inmunoglobulina E. Sin embargo, en infecciones por Necatorium americanus permanecen bajos y solo se elevan después de infecciones a repetición. La eosinofilia es generalmente alta. Experimentalmente se ha tenido éxito con inmunizaciones en perros contra Xylostoma caninum. Estos animales han mostrado protección a reinfecciones naturales después de haber recibido larvas irradiadas del parásito. Diagnóstico. El diagnóstico etiológico se comprueba por la identificación de huevos en la materia fecal, cuya cantidad determina el número de parásitos y la severidad de la parasitosis. En la etapa de la migración de las larvas de eosinofilia, el examen de sangre revela las características de la anemia. Clínico. La sintomatología digestiva depende de la intensidad de la infección y la pulmonar es clínicamente similar a las otras helmintiasis que presentan ciclo larvario por el pulmón como ascariasis y estrongiloidasis. Las manifestaciones clínicas de la anemia por uncinariasis no difieren de otras formas de anemia crónica por pérdida de sangre con diferente etiología. El médico se orienta clínicamente en el diagnóstico de esta parasitosis cuando el paciente anémico procede de zona endémica, ha tenido contacto con tierra y refiere el antecedente de lesiones cutáneas pruriginosas de los pies. En materias fecales, como en la mayoría de las helmintiasis intestinales, la presencia de huevos en la materia fecal es el método más simple de diagnóstico. Es importante recordar que los huevos de Necator ancylostoma son iguales, por lo cual se acostumbra a llamarlos uncinarias, que comprende las dos especies. El examen coprológico es negativo en los 2 primeros meses después de la infección por Necator y ocasionalmente hasta por 9 meses por ancylostoma, debido a la permanencia de las larvas en los músculos. En infecciones leves puede ser necesario exámenes repetidos para detectar los huevos. En esta parasitosis es importante conocer el número aproximado de parásitos adultos que existen en el intestino basado en el número de huevos que aparezcan en la materia fecal. Los métodos de recuento de huevos hacen posible esta valoración, la cual ha permitido comprobar que la sintomatología está directamente relacionada con el número de parásitos. La correlación entre la severidad clínica y la intensidad del parasitismo por uncinariasis presenta variaciones de acuerdo a diferentes autores, al estado de nutrición y anemia de los pacientes. Para las condiciones precarias predominantes en los campesinos de países tropicales, se puede considerar desde el punto de vista clínico que la uncinariasis es leve cuando el recuento de huevos en materia fecales está por debajo de 2000 huevos por gramo. Son infecciones de intensidad media o moderada, aquellas con recuento de 2000 y 4000 huevos por gramo, e intensas los que presentan recuentos por encima de 4000. En el caso de Necatorium americanus, se ha calculado que se obtiene el número aproximado de gusanos adultos dividiendo por 80 el número de huevos por gramo de materia fecal, de modo que la presencia de 2000 huevos por gramo equivale a 25 parásitos adultos en el intestino. Es importante recalcar que esta clasificación es muy aproximada y que frecuentemente se presentan notables variaciones individuales según las circunstancias de cada paciente. Por esta razón se observan individuos con recuentos inferiores a 2000 huevos por gramo que presentan apreciable sintomatología y baja hemoglobina. Esto se debe a causas asociadas a parasitismo anterior. En contraste, se observan individuos con buen estado general y buen aporte de hierro que presentan poca o ninguna sintomatología a pesar de tener altos recuentos de huevos.
El método más utilizado para el recuento de huevos es el de CatoCats. La concentración recomendada es la de Formol-Ether, un nuevo método de flotación para concentrar huevos de Densinaria denominado Flotac. Fue comparado con los dos métodos de concentración mencionados anteriormente y dio como resultado una sensibilidad de 88.2% para Flotac, 68.4% para CatoCats y 38.2% para la concentración de Formol-Ether. Identificación de larvas. Ocasionalmente en muestras fecales que han permanecido en contacto con la tierra por más de 48 horas puede observarse larvas rhabditiformes de Dulcinaria a las que deben diferenciarse de las estrongiloides. Las dos características principales son presencia de cápsula bucal grande y ausencia de primordio genital en las de Dulcinaria. Las larvas filariformes de Dulcinaria presentan al extremo posterior delgado, en cambio las de estrongiloides terminan en muesca. El método de cultivo en agar usado para estrongiloides es también útil para Dulcinarias, pues las larvas tanto rhabditiformes como filariformes producen surcos visibles con características diferentes a las de estrongiloides, mientras que los surcos producidos por estos son con curvas suaves siempre hacia adelante y en forma de látigo. Los de Dulcinarias son irregulares con cambios de dirección y semejantes al deslizamiento de una serpiente. Para los dos parásitos el método de agar es de 10 a 15 veces superior en eficacia cuando se compara con el examen directo. El cultivo de materias fecales usando el método del papel filtro o la mezcla con tierra arenosa tiene interés cuando se desea diferenciar Decathlon americanos a Xylostoma duodenale. Con estos métodos se pueden obtener larvas filariformes que microscópicamente se diferencian por las lancetas de la extremidad anterior con igual grosor que Decathlon americanos, mientras que una es más gruesa que la otra en Angiosperma duodenale y por la unión del esófago en el intestino, que está interrumpida por un estrechamiento en Necator, mientras que es casi continua en Angiosperma. Las larvas rhabditiformes de las dos especies son muy similares. Eosinofilia generalmente es leve y aumenta después de 2 a 3 semanas de la infección. Llega al máximo en 5 a 9 semanas de acuerdo a investigaciones en voluntarios humanos. En pacientes no tratados la eosinofilia disminuye lentamente pero puede permanecer por varios años. Epidemiología, prevención y control. Esta gealmintiasis predomina en la población rural de zonas tropicales. El contacto de la piel con la tierra contaminada permite la invasión de las larvas, por lo cual predomina en campesinos descalzos, principalmente en niños y en hombres de edad laboral. Las medidas de control se deben dirigir a evitar la contaminación fecal de la tierra y al uso de zapatos. En las zonas de alta endemicidad se recomiendan los programas de quimioterapia preventiva. La dulcinariasis es una parasitosis esencialmente rural y asociada a deficientes condiciones socioeconómicas. Prevalece en los países tropicales en los cuales causa pérdidas en salud y dinero, pues ataca a los trabajadores dedicados a la agricultura, como café, cacao, banano, etc., que son la base de la economía de muchos de estos países. Se calculó que el número de personas con esta parasitosis en el mundo era de 740 millones en el año 2006. Los datos de frecuencia en Colombia están íntimamente ligados a los factores mencionados antes y son similares a los encontrados en otras zonas tropicales de América Latina. La prevalencia general fue de 21 a 23% en las dos encuestas nacionales de morbilidad de 1966 y 1980, la gran mayoría de intensidad leve. La primera encontró que los habitantes de zonas rurales eran 6 veces más parasitados que los de las ciudades. En lugares con población de buen nivel socioeconómico, la prevalencia fue de 10% o menor. En todos los grupos, las infecciones leves con menos de 2.000 huevos por gramo fueron el 90%. La alta frecuencia se remonta a muchos años atrás y persiste en algunos grupos en que las deficientes condiciones de vida no han cambiado sustancialmente a pesar del desarrollo cultural y científico de otros sectores de la población. La desnutrición y otras enfermedades comunicables se asocian con frecuencia a esta parasitosis, únicamente mejorando el nivel de vida de todos los aspectos como educación, higiene personal, saneamiento ambiental, etc. Estos problemas de salud disminuirán progresivamente. Los factores que inciden en la prevalencia de dulcinariasis se pueden englobar en dos grupos. En factores personales, el trabajo agrícola es el factor más decisivo, pues que implica la necesidad de tener contacto directo con la tierra. El estado económico y cultural deficiente favorece que la tierra se contamine con materias fecales, pues no existen posibilidades de defecar en lugares adecuados y el bajo nivel educativo hace que los pacientes no conozcan el peligro que acarrea la contaminación de la tierra. Las posibilidades de exposición se aumentan por costumbres como la falta de calzado, la escasa higiene personal y la ausencia de conocimiento sobre la transmisión de las enfermedades. En los últimos años estos factores han mejorado en las zonas rurales, lo cual concuerda con la disminución de la dulcinariasis.
La edad influye en cuanto favorezca la contaminación, la cual es mayor en personas de edad propia para el trabajo agrícola, principalmente entre los 10 y 50 años. Los hombres son más afectados que las mujeres por las características del trabajo, pero no por factores que puedan relacionarse con el sexo. La migración de los campesinos a los barrios pobres de las ciudades ha diseminado la infección, en especial cuando habitan en lugares carentes de los mínimos requisitos de saneamiento. Factores ambientales. Las características del suelo influyen gravemente. Las tierras cubiertas de hojas y restos vegetales sombreados, húmedas y con temperatura de 15 grados centígrados y 30 son las más adecuadas como los cafetales. Las deficiencias en la vivienda y especialmente la falta de letrinas y de agua corriente favorecen la contaminación de las zonas aledañas a las casas, bien sea en campo o en los barrios pobres de los pueblos y ciudades. La prevención de oncinariasis es difícil y solo se logra cuando las medidas establecidas son permanentes y asociadas al mejoramiento del nivel de vida. Las campañas aisladas que se han establecido como las auspiciadas por la Fundación Rockefeller y los gobiernos de muchos países en la primera y segunda décadas del siglo XX no lograron los fines deseados. El efecto benéfico se observó mientras estaba en actividad, pero al suspenderlas aparecieron las reinfecciones y se regresó al estado original. En la actualidad se recomienda que las medidas preventivas tradicionales como son el uso de letrinas y de zapatos del saneamiento ambiental y la educación de la población se agrega al tratamiento comunitario utilizando antihelmínticos. Si esta última medida se practica periódicamente, los resultados son mejores, pues permiten mantener bajos índices de prevalencia y la intensidad del parasitismo es menor. En la época actual se observan casos ocasionales en personas o grupos procedentes de países no tropicales que visitan zonas endémicas y contraen estas parasitosis. Tratamiento. Los benzidimidazoles y el pamoato de pirantel son los dos antihelmínticos efectivos en dosis de 3 días. El tratamiento de la anemia se realiza con derivados del hierro por vía oral y generalmente por tiempo prolongado. Debe hacerse siempre que exista la infección independientemente de la cantidad de parásitos que tenga el paciente, pues dada la larga vida de estos gusanos puede presentarse algún grado de anemia. Esta anemia se presenta en casos intensos en los cuales la cantidad de parásitos puede ser muy grande. Mencionaremos a continuación los antihelmínticos a utilizar. Benzimidazoles descritos anteriormente en los capítulos de ascariasis y tricocefalosis, como en esta última ismintiasis. La dosis recomendada en muncinariasis es mebendazol 100 miligramos 2 veces al día por 3 días, albendazol 400 miligramos al día por 3 días y flubendazol 300 miligramos al día por 2 días. En campañas de control se usa la dosis única de albendazol de 400 miligramos o de mebendazol 500 miligramos. El primero es más efectivo que el segundo en uncinariasis. La curación es de 56% y la reducción de huevos 98% para albendazol, mientras que mebendazol produce 22% de curación y 82% de reducción de huevos. Pamoato de pirantel. Las características de este antihelmíntico fueron descritas en el capítulo de ascariasis. El tratamiento debe hacerse durante 3 días consecutivos a la dosis de 10 miligramos por kilogramo al día. En este esquema terapéutico se obtiene curación de aproximadamente 80% o reducción de huevos alrededor de 95%. Este antihelmíntico no es teratogénico y su tolerancia es muy buena. Ivermectina, aunque es efectiva para varias parasitosis, no tiene eficacia en uncinariasis. Tratamiento prequirúrgico. La eliminación de las uncinarias ante toda cirugía mayor tiene gran importancia para corregir ese factor productor de anemia. Este tratamiento es indispensable antes de efectuar una gastrectomía, pues las uncinarias que permanezcan en la intestinal ciega no podrían ser tratadas con los antihelmínticos administrados por vía oral. Tratamiento de la anemia. Siempre que haya anemia, administrar sales de hierro por vía oral, de las cuales el sulfato ferroso es el más útil y económico. Aunque existen muchos preparados con cubierta entérica, la forma anhidra sin cubierta es muy efectiva y generalmente bien tolerada. Con dosis de 200 a 300 miligramos diarios de este medicamento se obtiene en promedio una recuperación de 1 gramo de hemoglobina por semana, siempre que la causa de la hemorragia se haya eliminado. Para restablecer las reservas de hierro y debido a que no todos los pacientes uncinariásicos se desparasitan en un 100%, la duración del tratamiento antianémico debe prolongarse por un tiempo largo. Frecuentemente es necesario hacerlo durante 6 meses o más en los casos muy avanzados de anemia, cuando la hemoglobina inicial estaba alrededor de 5 gramos por decilitro o menos. Se ha comprobado que la sola administración de hierro mejora los niveles de hemoglobina de pacientes con uncinariasis, aun cuando los parásitos no hayan sido eliminados. En el tratamiento individual de pacientes, el procedimiento correcto es eliminar los parásitos con antihelmínticos. Paralelamente, administrar hierro y dieta rica en proteínas por el periodo que sea necesario. El uso de hierro por vía parenteral en pacientes con uncinariasis raramente se justifica. Tiene indicación en casos de intolerancia por vía oral. Las transfusiones están contraindicadas. Se justifican si el grado de anemia ha llegado a límites tan graves que implique peligro de muerte, en cuyo caso se recomienda transfundir eritrocitos empacados. El tratamiento de la anemia nutricional por deficiencia de ácido fólico se requiere en pacientes desnutridos. En este caso es necesaria una buena dieta rica en proteínas y vitaminas.
Los alimentos ricos en hierro son los de origen animal, como carnes, huevos y pescado. Continuaremos con Trichon strongyliasis.